Hola, buenas noches. Hola, buenas noches, Mónica. Qué gusto tenerte aquí. No, Ya por fin muchas en gracias a nuestro vos. live. Sí, Voy a dar presentación al live formalmente y luego te presento a ti. ¿Estás de acuerdo con eso? por supuesto, claro. Ok, entonces, buenas noches a todos. Esto es Árbol de Luz. Hoy tenemos una charla muy interesante con nuestra amiga Mónica, que es astróloga y homeópata, y ella nos viene a hablar de Quirón. Y como muchos puede que no sepan quién es Quirón, entonces hemos decidido ponerle otro título a nuestro live, cuando nuestras heridas se vuelven medicina. Entonces, sin mucho preámbulo, mi nombre es Mari Morillo, soy la creadora de Árbol de Luz. Yo trabajo con procesos de sanación y una de las principales cosas que yo hago en mis procesos de sanación es justamente eso, mirar el dolor. Mirar el dolor no para callarlo, pero para mirarlo, para darle entrada en nuestra vida, para observarlo y para sanarlo, pero a partir de mirarlo. Entonces aquí tenemos a Mónica. Mónica, ¿qué te motivó a ti a estudiar astrología? ¿Qué te gusta de la astrología para comenzar nuestro live por ahí? Bueno, buenas noches y muchas gracias por invitarme. ¿Mm? Eh, lo que me motivó a estudiar astrología, en mi casa siempre mi abuela y mi mamá, muchos años atrás, cuando no había internet y todo esto, era leerlo del diario o escucharlo en la radio así. Y siempre me dio esa inquietud, me producía inquietud saber lo que decía el horóscopo, pero era muy sencillo. Y así empecé de casualidad, o sea, con esa curiosidad muy inocente, ¿no? De un diario o una revista. Y más adelante, cuando tuve la oportunidad de entenderla, descubrí que estaba todo escrito ahí, que hay que solo saber leerlo e interpretarlo, pero que realmente, si queremos conocernos, esta es una muy poderosa herramienta porque ahí está toda la información. Sí, déjame compartirle a las personas que estén aquí que no entiendan por qué estoy hablando con la foto de Quirón, que para mí también es agradable, aunque mi amiga Mónica es hermosa y no puede estar en la cámara conmigo, porque como ella es nueva aquí en TikTok, les comparto que yo le tuve que insistir mucho para que ella abriera un TikTok. Pero me da gusto que estés aquí. Entonces TikTok no permite que ella abra la cámara, así que pues tenemos aquí una foto de Quirón para que puedan ver quién es Quirón. Una de las principales cosas por la que a mí me encantó hacerme una carta natal contigo, ya yo me había hecho dos cartas natales, y fue esa mirada tuya de no predicción, pero sí de autoconocimiento. A mí me encanta la astrología de autoconocimiento, predisposición de las cosas para conocernos. Entonces, cuando hice la carta natal contigo, tú me contaste la historia de Quirón y yo quedé enamorada de esa historia que tú me contaste. Y desde ese tiempo, yo creo que yo no tenía árbol de luz. Desde ese tiempo yo tenía como ese deseo de compartir contigo tu historia, tu forma de cortar Quirón. Aquí nada está planeado, no hay un guión, es una conversación amena entre dos amigas, pero les cuento que yo he visto muchas historias de Quirón en YouTube, pero a mí me gustó la tuya, me gustó como tú la cuentas. ¿Y por qué yo quise traer Quirón aquí? Porque Quirón es un sanador herido, que tiene sensibilidad y que sana a partir de su verdad, desde mi punto de una consteladora. Quirón no es perfecto, Quirón tiene sus heridas, entonces para quien no lo conozca, Mónica nos va a contar su historia, pero sobre todo lo que yo me quedo es cuál es el Quirón en nosotros. Puede que oyendo esa historia muchos de ustedes se activen cosas, pues algunas cosas tómenla y la que no les resuene déjenla pasar, pero estoy segura que van a identificarse con muchas partes de la historia de Quirón. Pues cuando estés lista, me puedes contar la historia o nos puedes compartir la historia de Quirón. Y con mucho gusto. Bueno, voy a empezar así, contándoles un poco que el ¿Quién oráculo, fue Quirón? Para comenzar, ¿quién fue Quirón? Quirón es un maestro, pero para conocer un poquito de la historia de Quirón vamos a ir un poquito más para atrás, Ok. ver el origen de Quirón.
Cualquier duda o algo, después me preguntan, ¿eh? Sí. Pero para una introducción, el oráculo le había dicho a Saturno, el padre de Quirón, que como él había castrado a su papá Urano, que uno de sus hijos haría lo mismo con él. Entonces a cada hijo que nacía, se lo comía. En la búsqueda de un hijo suyo, Zeus o Júpiter, él se enamora de Firira, que era una ninfa y su sobrina. Pero esta sabía lo que hacía Saturno, entonces se va a esconder al bosque y se transforma en yegua para que Saturno no la pueda encontrar. Pero Saturno obviamente la encuentra y se transforma en un hermoso corcel. Y Firira se enamora perdidamente de este corcel y queda embarazada. Obviamente Saturno se va, inmediatamente adopta su condición de Dios y ella queda embarazada durante todo el tiempo en su condición de yegua, hasta poder dar a luz a algo que no sabía muy bien cómo iba a salir. Cuando nace, sale algo totalmente raro, con forma de humano, la mitad del torso superior es humano y la mitad inferior es en forma de caballo. La humana pertenece a su padre, que era Dios, y la de caballo a la de su madre, que era una mortal. Entonces, al ver esto, ella decide irse, se va, lo abandona. Por sufrir este agravio, los dioses la convierten en un árbol de tilo. Pero ese es otro mito. Quirón queda abandonado por su mamá y por su papá. No sabe quién es, dónde está y qué está haciendo. Y en esa búsqueda de que estoy perdido, lo encuentra Apolo, el sol. El sol lo encuentra y le dice, ¿quién sos? ¿Dónde estás? Y no sabe responder. Bueno, yo te adopto conmigo, yo te doy una mano y te llevo a la Heliópolis y te enseño todo lo que sé. Apolo le enseñó la música, la astrología, la medicina, la homeopatía, la alquimia, la caza, le enseñó todo. Lo hizo sabio. Cuando Quirón fue adulto, el sol le dijo, bueno, de la misma forma que yo te tendí una mano a ti, vos lo vas a hacer con los demás. Yo te adopté como hijo mío, ahora tú vas a ayudar al resto y te pondré por nombre Quirón, el que da la mano a los demás. Quirón significa mano, de ahí viene la palabra quirófano, quirúrgico, quiropráctico, el que da la mano. Quirón viene a la tierra, funda su escuela, él enseña a los hijos de los dioses y de los reyes, va Hércules, va Atenea, va Patroclo, Aquiles, todos los grandes aprenden con él. Y los dioses, en agradecimiento de educar a sus hijos, le dan a Quirón la condición de inmortal, porque él era el hijo de una humana, una ninfa, una diosa menor, y de un dios, entonces era un héroe, un mortal, perdón. Los dioses le dan la condición de mortal, y ahí sigue Quirón muy contento porque había recibido tal bendición, ¿no? Hasta que un día, en una boda del hijo de un rey, muy importante, que estaba invitado Quirón, y también aparecen los centauros malos, porque siempre aparecían, para arruinar las bodas, para causar disturbios. Hércules se entera de esto y quiere poner orden y amenaza con sacar sus flechas. Las flechas de Hércules tenían sangre de la hidra de Lerna, y quien recibía un flechazo, la herida no sanaría nunca. Estaba condenado a que esa herida no sanaría nunca. Vamos a hacer una pequeña pausa porque como esto es mitología griega y muchas personas no tienen conocimiento de la mitología griega, ¿qué era la hidra de Lerna de la que Quirón? Es que el mito es re largo. Yo sé. Bueno, dentro de los 12 trabajos de Hércules, en uno era matar a la hidra. Okay. Y esto para otro día. Yo sé. Y la sangre que cuando él la mata, la sangre, la hidra él la mataba y la hidra se seguía reproduciendo. Bueno, el mito es bastante largo hasta que consigue matarla. Y cuando la termina de matar, en todas sus flechas, guarda la sangre de ella, y con la sangre de ella, cada vez que hería a alguien, la persona jamás se curaba de esa herida. La sangre en ese tenía ese poder.
Por eso Ok. era tan importante, porque Hércules ya había superado esa misión, de ese trabajo, y había conseguido eso. ¿Está? Eso pertenece a otro mito, a otro encuentro. Era muy poderosa la flecha de Hércules. Él, frente al disturbio que habían ocasionado los centauros malos, lanza una flecha para poner orden y, o casualidad, le da a Quirón. Ok. Entonces, Quirón sabía perfectamente que de esa herida no se curaría jamás. Y menos siendo inmortal. La tendría para siempre. Hércules, indignado de lo que había hecho, le dice a su maestro: yo te ayudo y te acompaño a ver si hay alguien que pueda curarte. Algo que era imposible porque él había enseñado a todo el mundo. Nadie sabía más que él. Ujú. Pero igual vamos a intentarlo y vamos a hacerlo. En una de estas búsquedas, Hércules escucha en un monte, encadenado a una roca, a Prometeo. ¿Y qué le pasaba a Prometeo? Prometeo había creado a la humanidad y por haberle robado el fuego sagrado a los dioses y habérselo entregado a los hombres, estaba condenado a pasar todo el día encadenado a la roca y la noche también, pero durante el día un buitre le comía el hígado y de noche se regeneraba. Ese era el castigo que había recibido Prometeo y podía salir de él solo con una condición: que alguien inmortal cambiara su condición a mortal y muriera por él. Nadie en su sano juicio haría eso, cambiar su condición de inmortal. Y Hércules sabía que era la única solución que tenía Quirón para poder sanarse, para poder realmente morir. Entonces Hércules va y le cuenta a Zeus lo que había pasado, y Zeus acepta el cambio, pero con dos condiciones: que mate al buitre y que con las cadenas que Prometeo estaba encadenado se haga un anillo para que nunca se olvide de lo que había hecho. ¿Está? Hércules baja, libera a Prometeo, hace el anillo para que se lo pongan en el dedo anular, dicen algunos mitos, y Quirón toma su lugar, Quirón muere. Prometeo lo que representa, esto ya es información, representa la humanidad, y lo que hace Quirón es morir por la humanidad. Y por esto los dioses lo elevan a la condición de constelación y lo ponen en la constelación de Sagitario. ¿Está? Por esto que había hecho, por haber muerto por la humanidad. Bueno, y ahí termina más o menos el mito. Ese es el mito de Quirón. Ok. Entonces, mira cómo yo resonaba con este mito de Quirón. ¿Cuál realmente, ¿Cuál realmente fue la herida de Quirón? Porque de eso se habla también en muchos lugares. ¿Cuál fue realmente la herida incurable de Quirón? Lo que ocurrió tras su nacimiento, que como nació centauro, mitad hombre, mitad caballo, y su mamá era una humana, él fue abandonado por su mamá, Y por su entonces, papá. ajá, y por su papá, por ambos. Fue abandonado por ambos de sus padres cuando él nació, y a pesar de eso, Quirón se decidió a ayudar a las personas luego de que aprendió todo lo que aprendió, porque Apolo se lo enseñó, ok. Pero ¿cuál fue su herida realmente? ¿La que esta flecha le ocasionó o esa herida de infancia que es la que como terapeuta a mí me gusta observar que él tenía y que era incurable? ¿Qué opinas tú de eso? La herida de Quirón es la herida de abandono. La La herida de primera amor. herida que sufre Quirón es la de abandono. Lo abandona primero el padre, que se va, y después lo abandona la mamá. Sí. ¿Y cómo afrontó Quirón a lo largo de su vida esa herida de abandono? ¿Cómo tú consideras como astróloga que él lo afrontó? Primero lo adopta el sol. O sea, por un lado, él sufre el abandono, pero esto le ocasiona un gran beneficio porque el sol le va a enseñar a sobrevivir. Y Te voy a ir haciendo pausas porque esas son cosas que me gustan y quiero ir haciendo pausas para hacerlas más humanas. Entonces, es una herida de abandono que tiene Quirón porque lo abandonan su padre y su madre cuando él nace por las razones que ya Mónica nos contó. Luego el que no esté en vivo aquí va a poder ver la grabación
en YouTube cuando yo la suba para poder oír la historia completa. Pero, ¿qué hizo Quirón con esta herida? Ok, Apolo lo adoptó, pero ¿por qué Apolo lo adoptó? Porque él fue abandonado. Entonces, ¿cómo vemos eso en las constelaciones familiares? A veces una herida ocasiona que tengamos una vida determinada de una forma o algo, una tragedia, una situación que nos ocurre encamina a que nuestra vida se vaya por un lugar. Pero debido a que nuestra vida se fue por ese lugar, o debido a que la vida de Quirón se fue por ese lugar, él pudo tener a Apolo como padre, y Apolo, el sol, pudo enseñarle todo lo que le enseñó a Quirón. Fue una herida que le ocasionó algo, una sabiduría tan inmensa a Quirón, y a mí me gusta resaltar eso cuando hablo de Quirón. ¿Puedes continuar con lo de su herida, Mónica? A ver, hay una cosa muy importante, que era tan sabio que al final él logra vivir con su mamá porque logra perdonarla. Importante punto acabas de mencionar, porque como esto no ha sido nada hablado previamente, es algo que me gustó de la historia cuando yo lo oí. Entonces, Quirón fue abandonado cuando nació porque era feo, o por la razón que sea. Tú eres un caballo, eres diferente a mí, lo abandonó recién nacido. ¿Dónde ella lo abandonó cuando él estaba recién nacido? En el monte, ahí donde ella estaba, porque ella se va al monte, no puede ir a su condición de ninfa, entonces se queda ahí y a ver, y lo deja tirado y o sea, lo abandona y Apolo lo encuentra. Eh, ¿Y cómo él retoma los lazos con su mamá luego? a partir del autoconocimiento y de la comprensión de las cosas. Sí, y en su historia realmente, ¿cómo ocurrió eso? Esa parte de la anécdota, ¿no la puedes contar? ¿Qué pasó? Que él terminó con su mamá nuevamente. ¿Qué le pasaba a la mamá? No lo sé, O no lo sea, sé. la parte que tú dijiste que él perdona a su madre, ¿cómo llegamos a esa conclusión de que él perdonó a su mamá y regresó? ¿Qué ocurrió? ¿Cuál es la Sabemos pauta? que él a lo último, bueno, tuvo, también no pudo tener hijos, solo pudo tener descendencia de hijas y sabemos que a lo último vivió con su mamá porque le había logrado perdonar en la cueva donde él estaba, en el Exacto. Cáucaso. Ok, Eh, es lo que sé. ok, perfecto. Am, ¿Algo más que tú no quieras decir desde tu mirada de astróloga sobre Quirón? Del Sí, cómo no. Ajá. Eh, que todos vamos a pasar o pasamos por heridas, soledades, cicatrices y que esta herida nos muestre siempre una realidad. Esta herida en Quirón siempre fue o la separación de sus padres o la separación física que recibió cuando fue con la flecha. Y lo que tenemos que hacer nosotros es volver a juntar esas dos partes. Esas dos partes tenemos que cerrarlas. Quirón nos muestra a nosotros la sabiduría de otras vidas. Él es el aprendiz y es el maestro. Es como la homeopatía, él tiene el principio de lo que nos mata, nos puede sanar, porque él vivió eso. Lo que lo hirió, lo salvó después, porque lo convirtió en maestro. Él nos enseña que lo que nosotros traemos en nuestra mano, que viene con nosotros, nos muestra nuestra vocación, ya hablando de la carta astral, porque es algo que no aprendemos como la profesión. Donde nosotros tenemos a Quirón, es la herramienta que viene con nosotros, que no necesitamos aprender por ahí. En la astrología tiene una forma de llave, y donde tengamos esta llave en la carta es la posibilidad de abrir una puerta a conocer esa herida y gracias a esa herida poder sanarnos. Y también sabemos que donde está Quirón es a una persona, en el signo donde esté ese Quirón es una persona que nosotros siempre vamos a ayudar. Muy bien. Eso es como, por eso es que me gusta tanto la astrología cuando es así utilizada de esta forma, autoconocimiento, porque quizás hay personas que no tengan conocimiento de eso, pero la astrología no es solamente decir los signos y adivinar qué va a pasar mañana. La astrología, como tú también me contaste, es ¿cómo lo dices tú? Dímelo con tus palabras nuevamente. ¿Qué es la astrología?
Lo que hacemos cuando leemos una carta es poner en palabras lo que está escrito en el libro de los cielos. En la astrología es el cielo adentro nuestro. Obviamente siempre va a estar sesgado por la visión del astrólogo, su cultura, su educación y todo lo demás, pero el cielo está escrito ahí. Es el cielo adentro nuestro, básicamente, para mí. Perfecto. Entonces, a mí me encanta como lo ves tú, que es como está el cielo cuando nacemos. Es la carta natal es como nuestro cielo al nacer. Entonces, ¿por qué podemos aprovechar eso para autoconocimiento? Porque nos está indicando dónde están nuestras debilidades, dónde están nuestras fortalezas. Entonces, ay, muchas gracias, mi primer corazón, mi segundo corazón. Am, entonces, ¿qué me gusta a mí como consteladora de esta historia? En las constelaciones familiares, nosotros trabajamos mucho, bueno, casi todos los temas terminamos trabajando con papá y mamá. Como Quirón, hay heridas que que están ahí, que no podemos hacer, no podemos cambiarlas. Hay cosas que ocurren en nuestro pasado que no pueden ser cambiadas. Entonces, ¿cómo implementamos Quirón en nosotros? Aceptándolas, aceptando que ocurrieron. Aceptar no es justificar. Aceptar es entender que ocurrieron y y que hay que vivir con ellas, que toca vivir con ellas y, y amigarnos con esas heridas, como lo hizo Quirón, como nos enseñó Quirón. Entonces, ¿algo más que quieras compartirnos? O no sé si hay preguntas por aquí, me encantaría saber si hay alguna pregunta de las personas que nos están escuchando. Hay alguien que escribió hace un rato la palabra quiromancia, para ver qué relación tiene con Quirón. No sé si tiene alguna relación con Quirón, ahí no soy yo la Claro, experta. de quirón viene la palabra quirófano, quirúrgico, quiropráctico, el que da la mano a los demás. A los demás. ¿Y quiromancia tiene Lo alguna mismo. relación con Quirón o no? Sí, quiromancia es el estudio de la mano. Sí, pero digo, no tiene alguna Que todas, conexión con él. todas derivan de la misma de la misma raíz. Ok, Quirón, ok. quiero, dar la mano. Ok, entonces si alguien tiene alguna pregunta aquí en el público, bueno, algo que me parece curioso es cómo la muerte significa sanar y saber si al morir todos sanamos. Esto es un comentario que hace una de las personas que está aquí, y saber si al morir todos sanamos. Bueno, qué tema este cuando morimos, si sanamos. Es un tema muy amplio ese de qué pasa con nosotros cuando dejamos este cuerpo. Creo que sería información para otro live, pero sí, las enfermedades desde las constelaciones familiar y el dolor lo vemos como una expresión de nuestro cuerpo que nos está queriendo mostrar algo y que tiene tanta información y que puede traer tanta información. Entonces a veces en la medicina convencional se puede usar, te duele la cabeza, te tomas una pastilla. Pues en algunos otros tipos de terapias tú eres ¿cómo se pronuncia? Homeópata. Sí, está muy bien. Sí. Perfecto. En otros tipos de terapia no se le trata de poner una curita a lo que duele, se trata de buscar el origen de lo que duele, por qué duele, para sanarlo desde su origen, como lo hacemos también en las constelaciones familiares. Entonces se puede sanar de una herida incurable, así como Quirón al conocernos. Eso es una pregunta de Estela Mágica. ¿Qué opinas tú de esa pregunta? Tú puedes ver las preguntas que me están saliendo a mí, Sí, sí, Mónica. puedo verla, sí, puedo verla, Okay. sí. ¿Qué opinas tú de esa pregunta? No sé si hubo una pregunta antes, porque no me di cuenta, pero está interesante eso. Bueno, te doy mi opinión mientras tú tengas tu Pienso. opinión. Exacto. Sí. Sí podemos sanar porque como nos enseña Quirón, Quirón nos enseñó que no hay heridas incurables. Entonces, sí se puede sanar de cualquier herida incurable. La primera forma de sanar cualquier herida es comenzar a mirarla. O quizás no siempre sea sanar algo,
sino reconocerlo, aprender a mirarlo, aceptar que está ahí. Quizás hay heridas que no tengan mentiolé que ponerle o algo que ponerle y que solamente están ahí para ser vistas por nosotros. Yo estoy aquí especulando sobre heridas incurables, pero Quirón, si decimos que perdonó a su mamá, yo no podría decir que él cambió a su mamá, yo no podría No, decir que él cambió el pasado. no, él comprendió lo que había pasado y aceptó vivir con ella. O sea, Exactamente. Ni siquiera puedo hablar de perdón, hasta tengo que cambiar esa palabra porque ni siquiera se trata de perdón, se trata de aceptación. coincido contigo. Sí, sí, Acep- sí. aceptó su realidad. Entonces, yo creo que fue tan sabio que dijo, Exacto. tengo esto en la mano, elijo que me pese y no aceptarlo, o elijo entender que no lo puedo cambiar, lo acepto y vivo con eso de la mejor forma posible. Entonces yo creo que esa sabiduría, yo no sé, toda la historia de Quirón para mí es muy sabia, de todos los puntos que la podamos mirar. Si eres sanador y estás encontrándote con este video grabado por ahí o donde sea, yo te diría que no podemos ser sanadores sin aprender a mirar nuestras propias heridas, sin aprender a manejarlas. Todos tenemos heridas y es un mejor trabajo para las personas cuando nosotros aprendemos a mirar, a acompañar, a aceptar nuestras propias heridas. El que seamos personas que trabajamos con otras personas, terapeutas, sanadores, no quiere decir que no necesitemos terapias. No, eso no es cierto. Todos tenemos heridas que sanar, todos tenemos cosas en las que necesitamos ayuda. No somos omnipotentes porque de ser así no estuviéramos aquí en la tierra. Y a mí me fascina estar aquí en la tierra, pero parte de estar aquí es no ser perfecta. Entonces, mirar a Quirón cada vez que yo tengo una de esas situaciones en mi vida me invita a aprender a aceptar situaciones. Es lo que yo puedo comentar de este tema. No sé si tú quieras comentarnos algo más, si alguien tenga algún otro comentario o pregunta que hacer sobre el tema. Es que él le dio significado a su primera herida de abandono y no, no fue en contra no fue con dolor, no, él la aceptó, recibió con todo el amor del mundo los dones que Apolo le brindó y como hicieron con él hizo lo mismo con los demás, él siguió dándolos, no se los guardó para él mismo de forma egoísta ni nada del otro mundo, él siguió repartiendo, él siguió enseñando. Siguió Y, enseñando. y obviamente después también recibió, entre comillas, la palabra recompensa porque por todo lo que había dado le dan la categoría de inmortal. Y bueno, después sigue el cuento, ¿no? Sí, yo sé que la La historia es enseñanza. bastante, incluso si buscan la historia de Quirón aquí en YouTube, no, aquí en TikTok, donde la encuentren, van a escuchar tantas Hay versiones. muchas versiones, sí. Oh, Dios mío, tantas versiones. Yo cuando me pongo a escuchar esa historia digo, ¿cuántas versiones? Entonces, como terapeuta siempre me quedo como con las partes que más puedo conectar y yo con esta tuya fue con la que más conecté, la que más me gusta de todas las versiones. Mónica, estamos casi llegando al final de nuestro live Así es. y me gustaría saber si alguien quiere contactarte, si hay alguna forma de contactarte, de hablar contigo. Yo sé que tú no eres muy de redes sociales, eso ya me queda claro. Muy claro. Entonces, yo tengo tu email, si tú me das permiso, yo lo Sí, puedo por compartir. supuesto, con todo gusto. Sí, claro. Perfecto. Entonces, aquí Compartirlo. en TikTok, cuando yo comparta alguno de los fragmentos, voy a dejar tu email ahí por si alguien quiere contactarte, Por si resonó con supuesto. esta historia. Am, ¿Qué más? Si no quieres compartir algo más o si alguien tiene alguna pregunta, pues No, yo recalcar desde la astrología que tal cual es el símbolo que identifica a Quirón en nuestra carta, es que realmente él abre esa puerta que nos permite sanarnos y transformarnos, ¿no? A partir de esa sanación, transformarnos porque realmente sabemos quién somos y nos conocemos. Él era humano y
también divino, y igual que la herida que abre en dos, él estaba también en dos dividido, y lo que hizo él fue juntar esos dos planos, que yo personalmente pienso que es todo lo que tenemos que saber nosotros acerca de nosotros mismos realmente es quiénes somos, que fue lo que él hizo, ¿no? Sí, Unió esos dos perfecto. planos. Entonces, am, me gustaría hacer un pequeño ejercicio con las personas que nos vean y es, si resuenan con él, es ponerse la mano en el pecho y respirar y relajarse y preguntarse a ustedes mismos qué parte de mí necesita ser acompañada y no sanada. ¿Qué parte de mí necesita ser mirada? ¿Y qué herida de mí estoy lista yo para ver que necesite acompañamiento? Estas respuestas solamente las reciben ustedes. Y vuelvo y les repito, con lo que hayan sonado de este vivo, quédenselo, que ha sido con mucho amor. Y lo que no, déjenlo ir y ya. Pero la historia de Quirón siempre me deja a mí mucho que pensar, mucho que analizar sobre mi propia vida y sobre estos procesos de sanación con los que yo trabajo. Tantos pacientes que día a día con los que yo briego y que uno de los principales temas con los que yo trabajo en constelaciones son eso mismo, las heridas. Y una de las principales heridas que la mayoría de personas tenemos, que nos vamos a incluir ahí en ese grupo, son nuestras heridas de infancia, son nuestras heridas de papá y mamá. Y algunas personas dicen, yo no tengo ningún problema con papá y mamá. Bueno, siéntate en una sección de terapia a examinar y a escuchar historias y vas a ver cuántas cosas tenemos por sanar. Y una de las cosas que yo más amo y que aprendí en constelaciones fue bajar mi cabeza y decir sí a todo como fue, decir sí a todo como es. Eso cuesta, entender eso cuesta. Es aceptar la historia tal cual fue, aprender a respetar la historia de cada uno como fue. No sé, es un trabajo muy bonito ese de aprender a aceptar las cosas tal cual fueron y a partir de aquí ver cómo seguimos de mejor forma. Pues eso es todo por el día de hoy. Gracias a todos los que estuvieron. Hay una Bueno, pregunta. permitime, sí hay una pregunta, ¿qué significa tener a Quirón en casa 9? No sé si la persona sabe en qué signo, pero justamente Quirón en la casa 9 está en la casa, está como digamos en su casa, porque la casa 9 representa a Sagitario y él es el centauro de Sagitario. Un Quirón en casa 9, sin saber los demás aspectos que presenta la carta, podíamos ver como que mi herida, gracias a esta herida, la casa 9 es la del sanador, la del gurú, la del guía. Yo me convierto en maestro. O sea, Quirón está en su sitio. Es la casa 9, él está ahí, él es el centauro de Sagitario. Entonces, la persona que tiene ese Quirón en casa 9, tranquilamente es una persona que se le acerca a la gente a consultarle y que él honestamente brinda su ayuda a los demás. Es como el gurú, el guía y el maestro. Eso es la casa 9 y eso es Quirón. Él está en su casa. Como ya mencioné antes, el centauro Sagitario está ahí, en la casa de Sagitario. Está la casa de Sagitario. No sé si tiene alguna duda o puede brindar más datos, pero básicamente es eso. Sí, una cosa que yo, sin ser astróloga, yo solo que soy curiosa de todos estos temas, es que yo entiendo que todo tiene una fortaleza y una debilidad. El estar en un lugar le da una fortaleza a las personas y una debilidad, ¿correcto? Eh, ¿Es a ver, así o no estoy, o no es lo correcto? Ya ahí esa no es mi área. las casas son los escenarios donde van a estar los actores que son los planetas y los signos van a vestir a este personaje, a este actor. Lo que quizás vos quieras hacer referencias a la energía más baja y más alta de cada planeta. Porque, por ejemplo, yo que soy
Aries, la energía alta de Aries es, siempre pongo el ejemplo de luchar por cosas que realmente hay que luchar, o también canalizar esa energía ariana de violencia en un estadio de fútbol, que algunas personas lo verían velocísimo y otras no tanto. Es la energía marcial que vos movés y tenés que ver hacia dónde la encauzás. No es ni buena ni mala la energía, es simplemente donde tú la emplees, pero como todo. Ese es el ejemplo de Marte y como ese ejemplo podemos hablar de los otros planetas. También podemos decir que hay casas, hay signos que están exiliados o en domicilio, o bueno, pero eso es un poco astrología antigua, pero que se sigue usando, pero ningún planeta está mal, ningún planeta está bien, ninguna casa está mal, ninguna casa está bien. Es nosotros cómo nos enfrentamos a eso. Y si ya tenemos el conocimiento y sabemos cómo es, usarlo mejor. Simplemente es eso, saberlo, comprenderlo y que esté a nuestra disposición. Es información que está a nuestra disposición. Ok, correcto. Pues muchísimas gracias, Mónica. Yo te voy a dejar comprometida a que no cierres el TikTok. Trata de no cerrarlo porque me gustaría que tuviéramos una próxima charla sobre lo que es la homeopatía. No todo el mundo sabe lo que es la homeopatía. Tú eres de Uruguay y Sí. ese es un tema que me gustaría que lo tratáramos en una próxima. No te voy a comprometer hoy con un día específico, pero sí te voy a comprometer con que vengas a otro live conmigo para compartir con las personas sobre ese tema porque lo estuvimos hablando en privado y me llamó tanto la atención cómo un homeópata en Uruguay tiene que ser médico y todas esas cosas tan interesantes sobre eso, o sea, pero hoy, como el tema era Quirón, pues no podíamos introducir el No, tema perfecto. hoy, pero sí me dio mucho gusto todo lo que nos has compartido, el tema de Quirón, las heridas que no se sanan y todas las enseñanzas que nos deja Quirón. Nuevamente, muchas gracias a todos los que nos están acompañando aquí en vivo y muchas gracias a los que nos van a ver luego en el video grabado. Ha sido un gran gusto para mí estar con ustedes. Gracias, Mónica. Muchísimas gracias por estar aquí y por todo lo que nos has brindado en esta charla tan interesante. Muchas gracias a vos por la invitación, de verdad. Ok, pues muchas gracias a todos y que pasen una linda noche. Hasta aquí nuestro video en vivo. Bye. Bye. Hasta luego. Bye. Muchas gracias.